Pues vamos a iniciar nuestro taller, nuestra lección del día de hoy. Los invito a que nos acomodemos y como lo hemos tomado por costumbre, pero no es una costumbre banal, es una costumbre basada en lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Dios, todo. Y entonces tenemos que entender que nuestra dependencia es con Dios. Y si nosotros no dependemos del Señor en su sabiduría, en su dirección, no podemos exponernos a dar o hacer algo si es que el Señor no nos guía. ¿Se acuerdan lo que eh, decía cuando el pueblo de Israel estaba en esas vísperas de salir de Egipto y le decía, si tú no vas conmigo, ¿se acuerdan qué dijo? Yo no iré. Es decir, si el Señor no está con nosotros, si nosotros no decimos, a ver, solo no puedo, si tú no estás aquí, si tú no nos guías, si tú no nos tomas de tu mano, si tú no nos muestras el camino, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, con base a esto, vamos a iniciar nuestro curso pidiéndole esa dirección a Dios. Señor Dios, gracias te damos por este día. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a este lugar. Gracias por la vida de mis hermanos quienes vinieron, pusieron en su corazón desde el momento en que despertaron, desde el momento en que se levantaron, en que a esta hora ya debíamos de estar. Independientemente de las actividades que se pudieron hacer antes de, ya tenían en su corazón que a esta hora teníamos que estar. Gracias Dios porque nos diste la oportunidad de tener este privilegio. Señor, estamos delante de ti y en primer lugar agradeciéndote el privilegio que nos das de estar al frente enseñando tu palabra. Sabes que no tenemos la capacidad y que de pronto nuestras condiciones son un tanto limitadas, pero estamos dispuestos a que tú nos uses para tu servicio y entonces queremos pedirte de tu bendición para poder comunicar tu palabra, poder enseñar tu palabra. Y pedimos a mis hermanos también que tu Espíritu Santo les redarguya para aprender tu palabra, para vivirla y para enseñarla también. Queremos que estos momentos tú estés con nosotros. Te los dedicamos a ti. Señor, tú guíanos, tú ayúdanos. Y que tu nombre sea bendecido y tu nombre sea glorificado. Y que al aprender de tu palabra podamos tener motivos suficientes para honrarte y bendecirte y glorificarte a través con lo que aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, esta es la lección. ¿Se acuerdan qué lección es? Ayúdeme. ¿En qué lección estamos? La 9. Entonces estoy bien. Eh, es que de pronto también nos pasa que estamos distraídos y preparamos una lección que no es. Y no se crean mucha perfección por parte de aquí. También tenemos muchas batallas y de pronto pues nos equivocamos. Pero hoy no, hoy estamos sintonizados. ¿Se acuerdan? Esta última parte, ¿cuál es el tema principal de las lecciones que estamos mirando? Los unos a los otros, unos a otros, los unos a los otros. Y, a ver, ayúdenme, léenle, échenle una ojeadita a su lección. ¿Cómo empezamos los unos a los otros? ¿Cuáles son las lecciones que hemos visto que tienen que ver los unos a los otros? A ver, por favor, abran sus carpetitas y ayúdenme. A ver, vamos de atrás para adelante. La lección anterior, ¿cuál fue? ¿Cuál? Bueno, ese es el título general. Ajá.
Sí, el título general, los unos a los otros. Sí, ese es el título general. El tema del domingo pasado, ¿cómo se llamó? Aceptándonos los unos a los otros, recibiendo y recibiendo los unos a los otros. ¿Sabe? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El anterior, perdonándonos los unos a otros. El anterior, soportándonos. ¿Y el anterior? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Y ahí le dejamos, ahí le dejamos. Si se dan cuenta, estas lecciones tienen que ver netamente con el trato, ¿cuál? Entre nosotros. Entre nosotros se ha dicho muchas veces que la relación, nuestra vida cristiana tiene dos columnas fuertísimas. Pero cuando hablamos de columnas, podemos ver, esta es una columna y esta es otra, ¿sí o no? Estas son las columnas. Estas columnas sostienen todo este edificio. Pero las columnas de nuestra vida cristiana no son así. Una es así y la otra es así. Es decir, estas dos columnas tienen que ver con la relación que tenemos con Dios, así, de manera vertical. Pero no puede existir esa columna horizontal si la columna con Dios está bien fuerte. Si estas columnas, la columna horizontal, ¿sí? Está bien, ¿sí? Esta es vertical. Si nuestra columna vertical no está bien cimentada, nuestra columna horizontal no tiene sentido. Nuestra columna horizontal es el resultado, es el reflejo de nuestra relación con Dios. Si nosotros no sabemos de Dios, si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no tenemos una relación con Dios, la relación con nuestros hermanos es nula. Pero algo más fuerte, si nosotros no conocemos a Dios, la relación con nuestros hermanos es evidente. ¿Y cómo es evidente? Es nula. O sea, aunque sea una situación negativa, si nosotros no conocemos a Dios, es bien visible lo que no hacemos. Es bien visible. Otra vez repítame las lecciones pasadas. La lección pasada es recibiéndonos. Hermanos, si nosotros no tenemos ese amor por Dios y ese respeto a Dios, ¿podemos recibirnos? ¿Podemos aceptarnos? ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos esa relación con Dios frente a ese tema de aceptándonos? Le ponemos un montón de pretextos. Yo no puedo aceptar al hermano porque no es igual a mí. No lo puedo aceptar porque no es de mi misma categoría. No lo puedo aceptar porque tiene unas costumbres muy feas. No lo puedo aceptar porque pues no me cae bien. Y el pretexto es lo de menos. Y no hacemos lo que la Biblia nos dice. No lo aceptamos. Cuando hablamos del perdón, si no entendemos la fuerza del perdón de Dios que tuvo por nosotros, ponemos un montón de pretextos para no perdonarnos. ¿Y qué decimos? ¿Qué es lo más común que hablamos cuando se trata del perdón? Bueno, es que lo que me hizo, vaya, no tiene perdón de Dios. Hermanos, lo que le hemos hecho al Señor ha sido mucho más grande de lo que nos han hecho. Y el Señor nos perdonó. Y decimos, es que, no, es que la verdad yo soy de corazón fuerte. O sea, no, a mí no me pueden hacer nada porque yo sí. Y entonces eso refleja nada más que no conocemos a Dios. Eso refleja simplemente que no hemos sabido de Dios. Y nuevamente, el tema de los unos a los otros tiene su base en este mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos. ¿Y se acuerdan qué les dijo?
un nuevo mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice? Que los améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Y recuerden, ¿de dónde parte el amor de Dios? Desde el Génesis, en el Éxodo, tenemos los 10 mandamientos. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Y qué? Con todas tus fuerzas. O sea, toda nuestra integridad debe mostrar el amor hacia Dios. Toda nuestra mente, o sea, amar a Dios conscientemente, amar a Dios con el corazón, tener un amor que nace del corazón y hacer el esfuerzo por amar a Dios con toda tu fuerza. ¿Y qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo tienes que amarlo como tú te amas. Entonces no podemos decir que amamos a Dios y olvidamos ese principio de los unos a los otros. El principio de los unos a los otros está basado en ese amor y a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero amamos a Dios y después reflejamos el amor que nos tenemos. La relación con el prójimo, hermanos. Y qué bueno que en este momento estamos puros hermanos que conocemos al Señor. Pero eso es importante decirlo. La relación que nos tenemos como iglesia y con el prójimo demuestra que la relación que tenemos con Dios. Si nosotros no nos amamos, si nosotros no nos perdonamos, si nosotros no nos exhortamos, si no hacemos lo que la Biblia nos enseña respecto a los unos a los otros, no podemos decir que tenemos una relación con Dios. Ese es un hecho. Nosotros no tenemos ninguna relación con Dios y no es visible lo que nosotros hacemos respecto a lo que la Biblia nos dice. Y entonces, hoy vamos a ver lo que es exhortarnos los unos a los otros. Para empezar, quiero decirles que no existe una definición así sistemática en la Biblia de lo que es la exhortación, sino más bien en la Biblia en todo momento nos dice que debemos exhortarnos, que debemos estar al pendiente de nuestra posición para exhortarnos, para motivarnos, para ayudarnos, pero no dice una definición, entonces tuvimos que buscarla. Y la exhortación, dice, es una advertencia o un aviso con que se intenta persuadir a una persona. La exhortación más o menos tiene el sinónimo de advertencia, amonestación, ruego, invitación, incitación y persuasión. Se define como el acto de alentar o tratar de persuadir fuertemente a alguien a hacer algo. Entonces, si es el acto de alentar o tratar de persuadir fuertemente a alguien a hacer algo, tiene mucha aplicación lo que vamos a estudiar. Ok. Ahora, vamos con nuestro material y ayúdeme. Ustedes díganme, escriba falso o verdadero. ¿Es mejor no dar consejos a otros para evitar problemas? Si dijimos que la exhortación es la advertencia, es el acto de alentar, es de tratar de persuadir, aquí este libro lo habla como un consejo. Bueno, vamos a pensar que también la exhortación puede ser un consejo. La pregunta que nos hacen, ¿es mejor no dar consejos a otros para evitar problemas? Seguramente a todos nos ha pasado o hemos sabido que alguien que quiera acercarse a dar un consejo, alguien que quiera exhortar a alguien, sale más regañado que la palabra, ¿sí o no? En algunas ocasiones sucede eso, que uno tiene
la confianza y la autoridad para acercarse a alguien y decirle, oye hermano, pues vengo a motivarte, vengo. ¿Y tú qué me tienes que andar diciendo? ¿Y tú qué calidad moral tienes? ¿Y tú quién eres para hacerlo? Y por eso el texto dice, o la pregunta, ¿es mejor no dar consejos a otros para evitar problemas? ¿Ustedes qué creen? ¿Es falso? Pero hay un pasaje que la Biblia nos enseña a estar en paz, a no meternos en problemas, ¿no? ¿Sí o no? Estar en paz los unos con nosotros, ¿no? A ver aquí, mi hermano, ¿usted qué contesta? ¿Es mejor no dar consejos a otros para evitar problemas? Y eso lo vamos a ver en el estudio. Eso que acaba de decir mi hermano, no, sí, es cierto. Mi hermano Max, apóyeme. ¿Usted qué cree? ¿Es mejor no dar consejos a otros para evitar problemas? Es falso. O sea, ¿por qué? Por lo que vamos a ver. Entonces es falso. Dos, si Dios me está impulsando a exhortar a alguien, ¿debo hacerlo sin demora? ¿Por qué? Porque si Dios te da el ministerio y Dios te dice lo que tienes que hacer, Él también va a hacer la obra en el hermano a quien tienes que exhortar y en el resultado. Usando la Biblia garantiza que mis consejos sean sabios. ¿Qué creen? Sí, siempre y cuando la usemos correctamente. Eso que les dije al inicio, cuando vemos el primer punto, es mejor no dar consejos a otros para evitar problemas. Y yo les dije, hay un texto que dice que estemos en paz. Ese texto es sacado de su contexto para este tema. ¿Por qué? Porque la Biblia sí nos manda a exhortarnos. Y entonces no podemos usar ese texto para decir, es que como la Biblia me dice que estemos en paz, yo no me meto con el hermano. No, no tiene que ver eso. Cuando la Biblia nos dice que estemos en paz, que guardemos la unidad, tiene que ver con no tener problemas, tiene que ver con evitar este tipo de problemas que son innecesarios. Pero cuando la Biblia habla de exhortación, todos estamos en la condición de ser exhortados y todos estamos en la condición de exhortar a los hermanos. Ahora sí, no podemos hacer caso omiso, dice la lección. Si nosotros entendemos que la exhortación tiene como objeto andar en el camino de Dios, entonces no hay ningún obstáculo para hacer el ministerio de la exhortación. Si yo voy con mi hermano Eve y le digo, oiga hermano, ¿por qué se puso esa chamarra? Esa chamarra no le combina. Probablemente me puede quedar mejor a mí que a él. Hermano, pues yo lo motivo a que no vuelva a traer esa chamarra. ¿Eso tiene que ver con la exhortación bíblica? Y entonces ahí sí estamos exhortando de una manera incorrecta. Pero cuando usamos la palabra de Dios para exhortarnos, cuando le decimos al hermano que tiene que andar en el camino de Dios, cuando lo motivamos a andar correctamente en el camino de Dios, entonces la exhortación tiene eficacia. Cuando motivamos a los hermanos, vengan hermanos, quiero hacer un negocio, pero aquí la verdad es que quiero ganar mucho dinero y quiero pues, de su apoyo. Esto no tiene nada que ver. Al contrario, hay una actitud quizá incorrecta de avaricia, de ganancias desmedidas, ganancias deshonestas. Pero cuando le hablamos a nuestros hermanos para motivarlos a vivir rectamente en el camino de Dios, esa exhortación es válida y tiene eficacia espiritual. Y entonces, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Apóyeme, ¿qué dice? En la Reina Valera.
Pero miren cómo dice en otra versión. ¿Quién trae una versión diferente? La NBI. ¿Quién la trae? ¿No? Yo se los voy a leer. Miren, me gustó mucho esta. Dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Anímese cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y la nueva versión NTV, ¿qué es? No, NTV, nueva traducción, no, la nueva traducción viviente dice, adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca el corazón. Es decir, adviértanse, anímense, exhórtense. Nuestra Reina Valera dice, antes exhortaos, pero miren cuál es el contexto de este texto. Hebreos 3 nos está hablando de esto, miren. Versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vean el escritor de Hebreos que está haciendo un recuerdo de lo que vivió el pueblo de Israel, que en todo momento estuvieron distraídos del Señor, se le olvidaron del Señor. Dice la palabra, hace 40 años estuve y no han conocido mi ley. Estuve con ellos, no han conocido mi ley. Y aquí el autor está haciendo esa historia de todo lo que el pueblo de Israel pasó. Y dice, acá el versículo 10, no, desde el 9, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan divagando de su corazón y no han conocido mis caminos. Y esa es la naturaleza del hombre. Hemos conocido a Dios, hemos sido testigos de lo que Él hace, hemos sido beneficiados directamente de lo que Él hace por nosotros, pero siempre estamos distanciados de Él. Pero en este caso, Dios estuvo disgustado con la nación y les dijo, siempre andan divagando de su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sí entienden el contexto? Esa gente que se olvida del Señor, esa gente que le da la espalda al Señor, a pesar de que Dios ha sido fiel con ellos, dice versículo 12, mirad hermanos, que no haya en nosotros de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esta es la razón del versículo 13. Mirad, hermanos, que no les suceda lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, en donde se olvidaron de Dios. Por eso les dije que la idea de la exhortación tiene que tener como finalidad caminar en el camino de Dios, vivir la vida de Dios como nos las marca. Mirad, hermanos, que no haya en nosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué dice? Lo que leímos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Y esa es la finalidad de exhortarnos, hermanos. Evitar ese corazón incrédulo en los cristianos, en nuestros hermanos, en nuestros prójimos que conocen a Dios, en el prójimo que conoce a Dios. Que nadie de nosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Y entonces todos tenemos el deber de exhortarnos los unos a los otros. Antes exhortados los unos a los otros cada día. ¿Para qué? Para que no se aparten del Dios vivo, para que no haya en vosotros, ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad, para que nadie albergue un corazón de incredulidad. Y entonces vamos a exhortarnos los unos a los otros. Hebreos 13:13 nos manda a, ¿qué contestamos? A exhortarnos. Pero aquí le completo, nos manda a exhortarnos que nadie de la iglesia albergue un corazón de incredulidad. Mis hermanos, cuando ustedes vean un hermano que empieza a tener un corazón de incredulidad, que empieza a apartarse de Dios, ¿de quién es el trabajo de exhortarse? ¿De quién? De todos. Por eso la lección es los unos a los otros. La lección no es el trabajo del pastor con la iglesia, el trabajo del liderazgo, el trabajo de los ancianos. ¿Cuál es el trabajo? Los unos con los otros. Si nosotros advertimos a un hermano que empieza a tener un corazón duro, que se empieza a apartar de la palabra de Dios, nosotros tenemos el deber de exhortarnos cada día. ¿Vale? ¿Cuándo es el momento apropiado para exhortarnos? Cada día. Hermanos, bueno, yo ya lo hice. Yo ya lo hice y no entiende. Yo ya hice mi trabajo. ¿Qué dice? Cada día. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Necesitamos evitar que un hermano empiece a tener un corazón duro por el engaño del pecado. Y entonces la responsabilidad de exhortarnos es de todos, cada día, todos los días. Hermanos, si nos dice cada día, ¿eso qué implica? Que necesitamos estar al pendiente de la vida de nuestros hermanos. Y por eso el Señor nos puso en una iglesia, para que podamos estar al pendiente de cómo vive cada iglesia respecto a su comunión con Dios. Si tenemos una comunión con Dios, nuestra comunión entre unos y otros es efectiva. 3, al no exhortar a tiempo, corremos el peligro de, ¿qué pusieron? ¿Sí? Que se endurezcan los corazones, eso me dice Elo aquí. ¿Sí? Al no exhortar a tiempo, corremos el peligro de que se endurezcan los corazones. Hermanos, al contrario sentido de lo que estamos viendo, dijimos que es responsabilidad de todos el de exhortarnos, motivarnos para que nadie sea engañado y el corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Si hay un hermano con esa característica, con un corazón duro por el engaño del pecado, ¿responsabilidad de quién es? ¿De quién? ¿Del pastor? ¿Del líder? ¿De los ancianos? Pues de todos, de todos. Entonces aquí es donde tiene mucha aplicación los unos a los otros. Al no exhortarnos al tiempo, al no exhortarnos a tiempo, corremos el peligro de que nuestro corazón se endurezca. Y entonces el corazón endurecido tiene una connotación. ¿Cuáles son las características de una persona de corazón duro? Quiero preguntarle, Raúl, con todo de lo que has aprendido, apóyame y contéstame si es que puedes. ¿Cuál puede ser la característica de una persona que tiene un corazón duro para con Dios? ¿Cómo es? No obedecer a Dios. Ahí quería llegar. Estamos enojados.
Una persona que tiene un corazón duro siempre está enojado. Y está enojado con todos. Y más cuando tiene que ver con Dios. Cuando alguien le habla de Dios, ¿cómo responde? Enojado. Cuando lo invitan a acercarse a Dios, está enojado. ¿Cuál es otra característica? Es problemático. ¿Qué más? No tiene amor, hay desobediencia, soberbio, se siente sabio, se siente que todo lo sabe, cuando no sabemos nada. Rebelde, ¿sí? Hay rebeldía, una rebeldía franca, una rebeldía, y aunque se vea mal, bueno, el pecado siempre nos hace ver mal, ¿sí o no? Pero sabemos que nos vemos mal y siempre estamos rebeldes y estamos criticando y estamos en esa actitud cuando el corazón ya lo tenemos duro, hermano. Pero hermanos, ¿saben cuál es el problema más grande? Que nosotros mismos como cristianos a veces tenemos esos cuadros de rebeldía, a veces tenemos cuadros de sabiduría excesiva. Yo aquí le puse, cuando una persona en una característica critica de manera abierta y sin fundamento, critica abiertamente y solo critica y solo critica y solo critica. Hay que tener un poco de cuidado porque esos son síntomas de que ya hay un corazón, ¿qué? Corazón duro. Y hermanos, cuando vemos a una persona con el corazón duro, ¿qué tenemos que hacer? Exhortarlo, lo que estamos leyendo. Hermanos, no me den nombres. ¿Han visto a alguien con esas características? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que animarlo, hay que animarlo. Ahí vamos a llegar, es que usted ya lo leyó. Sí, porque la exhortación va acompañada de esas cualidades. Pero, ¿quién entonces? ¿Estamos exentos de ser exhortados? Yo creo que no. En cualquier momento todos pasamos por circunstancias que nos hacen endurecer nuestro corazón. Y entonces necesitamos al hermano que nos exhorte, que nos eche el brazo en el hombro y nos diga, vente, vente, caminemos juntos. Ven, vamos a buscar al Señor. A veces un abrazo, y si ese abrazo lo acompañas de una oración, y si esa oración la acompañas de una llamada posteriormente, estás exhortando al hermano y lo estás motivando a seguir en pie en el camino de Dios. Hermanos, el trabajo en la vida cristiana sí es muy complicado, pero no necesitamos todos estar en el seminario para hacer el trabajo que el Señor nos ha llamado. Este tema de los unos a los otros es un tema del que tenemos que vivir todos los días, todos los días, todos los días. Y esto de exhortarnos es algo que debemos hacerlo ya. Mientras más tiempo pase, más resistente se pone el corazón. Unas personas son sensibles y se arrepienten, mientras otras son duras y nada parece afectarles. Endurecer el corazón toma tiempo, por lo tanto, es fácil decir, ¿por qué hay tanta prisa? Mañana lo haré con él. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros no tenemos el tiempo para dejar que el hermano siga con el corazón duro. Tenemos que hacerlo de inmediato, porque así lo dice Hebreos. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Y nuevamente les leo la nueva traducción viviente, que me gusta más esta. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado. Mientras dure este día, porque mañana puede ser tarde. Si vemos a un hermano que ya tiene su corazón duro, si vemos a un hermano con esas características, hoy es el día de tomarlo, hermanos. Hoy es el día. Lógico, tenemos que tener una característica y ahorita la vamos a ver. ¿Por qué muchas veces esperamos hasta mañana para exhortar? ¿Por qué? ¿Qué le puso mi hermano Eve? Porque es uno decidioso. Y eso es lo mínimo. Cuando hay desidia,
no hay responsabilidad. A ver, les pongo un ejemplo. Si vemos a un muchacho que empieza a meterse en la droga, ¿podemos esperar a mañana para hablar con él? ¿A poco podemos decir, es que pues yo soy un poco decidioso y pues mejor mañana? ¿Cuándo urge hablar con él? Toda ahí, hoy. Es el momento, ¿sí? Entonces, ¿por qué esperamos? Contésteme, ¿por qué muchas veces esperamos hasta el mañana para exhortar? No te lo tomé. Y el trabajo puede ser infructuoso, ¿sí? 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 ¿Tenemos miedo? Me estoy metiendo en su vida. ¿Sí? ¿Sí? Así es, porque la responsabilidad del cristiano es velar por mi hermano. ¿Elo? Fal- ¿Sí? ¿Sí? Nos dice que falta misericordia, Elo nos dice que falta amor, nuestra hermana Lila nos dice que a veces creemos que no es bien aceptada. Mi hermano Gama, ¿sí? 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 Eso es verdad. Eso que estamos escuchando, todo eso es razones por las que no lo hacemos. No lo hacemos. Por eso, ese tema, los unos a los otros, nos lleva como finalidad conocer nuestras responsabilidades para hacer lo que tengamos que hacer. Y entonces, no debemos pensar que tengo cola que me pise, porque, mis hermanos, si seguimos en el pecado, no podemos decir que somos cristianos. Pero si en el pasado tuvimos muchos errores, muchos pecados, muchas decisiones que marcaron nuestra vida, tenemos que entender que el perdón de Dios ya borró eso. Y entonces tenemos la seguridad de exhortar independientemente de lo que hayamos hecho en el pasado, pero hoy el Señor me ha transformado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero para exhortar, nuestra vida tiene que tener autoridad. Y tiene que tener autoridad presente. Porque nuevamente, los hermanos que vienen de ese trasfondo de pecaminosidad fuerte, no podemos tomar en cuenta su pasado. Tenemos que tomar en cuenta lo que Dios ha hecho. Y a partir de ahí, ok, seguimos. Siente que Dios le está llamando a exhortar a alguien, pero usted no lo ha hecho todavía. ¿Cuáles son los motivos por no haber hablado con la persona todavía? ¿Hay alguna razón de no hacerlo ahora en esta semana? Formule un plan pensando en cómo y cuándo hacerlo. Dijimos que Hebreos nos dice a todos, antes exhortaos los unos a los otros. No es un trabajo de una persona o de un grupo, es de toda la iglesia. Exhortaos. Y la exhortación tiene como finalidad que nuestro hermano regrese al camino, que regrese a la senda. Esa es la finalidad. ¿Cómo exhortar a otros? 1 Timoteo 5, del 1 al 2. ¿Sí escucharon? Ahora la pregunta, ¿leyeron? Les voy a leer la NBI y vean, me gusta. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como a hermanas con toda pureza. Y aquí viene lo que decía nuestro hermano.
¿Cuál es la característica para exhortar? ¿Con qué cualidad o con qué calidad tenemos que exhortar? Reprender al anciano como si fuera nuestro padre. Con respeto y amor. O sea, que se vea el respeto, se vea también el amor. ¿Cómo? Con pureza. A los jóvenes como si fuera nuestro hermano. Con ese amor de hermanos. No como si fuera nuestro enemigo, como nuestro hermano. A las ancianas como si fueran nuestras madres. Así. Esa es la característica para exhortarnos, hermanos. La exhortación no les da la facultad de hablar con una autoridad desmedida que están regañando, que están sintiendo que porque soy yo me tienen que escuchar y no importa que se enojen. Primera de Timoteo le dice Pablo a Timoteo, no reprendas al anciano, sino que exhórtale. Fíjense qué diferencia hay entre reprender y exhortar. Y entonces nos dice, exhórtale como a padre, como a hermanos, como a ancianas, como a madres. Así esa debe ser la característica de la exhortación. Hermanos, tomemos en cuenta este texto, porque todos tenemos la obligación de exhortar a mi hermano. Cuando vemos que en la vida de mi hermano ya se está gestando esa incredulidad, ese corazón duro, hay que llegar, pero más rápido que pronto, con esas características y decirle, hermano, vente, vente hermano, vamos, sigamos de frente, que no exista un corazón duro a consecuencia del pecado. Y es un hecho, hermano, siempre nos vamos a apartar del Dios vivo por la dureza del corazón y por el engaño del pecado, siempre. Bueno, si es que con nuestra exhortación podemos traer a los hermanos a los pies de Cristo, tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, si nosotros no vivimos la exhortación los unos a los otros, no conocemos a Dios. Dijimos al inicio que nuestra relación de los unos a los otros es el resultado de nuestra relación con Dios. Y Dios se ha mostrado con nosotros exhortándonos todos los días. Cuando venimos a escuchar su palabra, el Señor nos exhorta, nos alimenta, nos alienta. Y este es el trabajo que debemos hacer. Conteste falso o verdadero. Exhortar es presionar a las personas para que cambien su actitud. ¿Falso? ¿Sí? ¿Están? ¿Es falso? A ver, mi hermano Max, explíqueme por qué es falso. Anímalo, sí. Sí. Con misericordia esa palabra. No debe tener presión. Dijo la palabra correcta. Así es. Hermanos, la exhortación no tiene como finalidad que la gente cambie porque yo lo digo. Sí, sí. Y me gustó mucho, hermano. Gracias, hermano. Exhortar es presionar a la persona que cambie de actitud. Es falso, porque no está en nuestras manos que la gente cambie. ¿En manos de quién está? En manos de Dios.
Y nosotros solo somos siervos de Dios que hacemos lo que debemos hacer para que Dios haga su obra. ¿Sí? Entonces no está en nuestras manos que la gente cambie, hermanos. No está en nuestra forma de hacer las cosas. Por eso es incorrecto hacer estrategias. Vamos a planear una estrategia para que mi hermano cambie. No, hermanos. El Señor ya empleó sus estrategias desde la eternidad y lo único que tienes que hacer es el ministerio para que Dios haga su voluntad. Falso. Exhortar es avergonzar a la persona para que cambie de actitud. Totalmente falso. Totalmente. Acuérdense cuáles son las reglas para combatir el pecado. ¿Cuáles? Sí, pero cuando combatimos el pecado, cuando tenemos que hablar con una persona de pecado, la Biblia nos da los pasos. Dice, ve y habla con él, repréndelo con él. Dile lo que tú estás viendo. Si no te hace caso, hazte acompañar de 2 o 3 hermanos. Y si a esos no les hace caso, públicalo. Entonces, la idea, o sea, fíjense que Dios pone esos parámetros, esos escalones, y en ningún momento dice, avergüéncelo, que le dé vergüenza su pecado. No, hermanos. Ujú, ujú. Y no, fíjense, hermanos, ¿se acuerdan al Señor Jesús con la adúltera? La adúltera estaba en el mismo hecho del pecado, ¿sí o no? Dios odia el pecado. Y era el momento para que para que Jesús hubiera tomado una actitud, si fuese como nosotros, de exhibirla, de avergonzarla. ¿Qué fue lo que hizo? La cogió, hermanos, y le dijo, ni yo te condeno, vete. Entonces la exhortación tiene como finalidad, ¿qué? Acoger a los hermanos, ayudarlos y no avergonzar. Jamás, jamás es avergonzar. Seguimos. ¿Cómo exhortar a otros? Primera de Timoteo 5. Ahí nos da los principios de cómo exhortar, con qué actitudes debemos exhortar, del 1 al 2. A ver, yo estoy equivocado aquí. Sí, 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 perdón, perdón. Primera de Timoteo 5, del 1 al 2, ajá. Nos da los principios en cuanto a cómo exhortar, con qué actitud debemos exhortar. ¿Cuál es la actitud? Con toda pureza. ¿Es el engaño, es el regaño una manera aceptable de exhortar? No es el regaño. Nadie nos dio la autorización ni la autoridad para regañar a nadie. A nadie. Si vemos a un hermano que necesita exhortación, no es el regaño. No es esa parte, hermanos. Exhortar a alguien se le debe tratar como si fuera de la familia, con respeto. Cuando le toca exhortar, pregúntese si es así como quisiera que alguien trate a mi papá, a mi madre o a mi hermana. Y lo dice en 2 Timoteo. Así es, cuando yo veo a un hermano cómo está exhortando, es así como me gustaría que traten a mi mamá, que traten a mi papá. Si de pronto sabemos que hay alguien que le está faltando a mi papá, ¿qué hacemos? ¿Qué haces, Lilita? Que alguien se quiera burlar de don Max. Si por menos, ¿verdad? Que no se metan. Es así, con ese amor con que vemos que tratan a los seres queridos, así es como tenemos que exhortar. Al exhortar a alguien se le debe tratar como si fuera de la familia. En 2 Timoteo 3:16 nos da una herramienta poderosa para exhortar a otros. ¿Qué es? La escritura, es la Biblia. La Biblia sirve para, a ver, yo creo que todos nos sabemos según 1 Timoteo 5:2. ¿Lo repetimos? No, 1 Timoteo
3:16. Perdón, segunda de Timoteo 3:16. ¿Lo repetimos? Todos. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, ahí viene la razón, ¿para qué? Pero aquí ya nos está diciendo que la Biblia nos sirve para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Vale? Siete. Por eso, 2 de Timoteo 4:2 nos exhorta a predicar. ¿Qué debemos predicar? Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Nuestra exhortación tiene que estar basada en la Biblia. Exhorta. Entonces, en 2 de Timoteo nos exhorta a predicar la palabra. ¿Cuándo es apropiado usar la Biblia para exhortar? ¿Cuándo, hermanos? Pues cuando tengamos que exhortar. Si nuestra exhortación no está basada en la Biblia, hermanos, no hagan nada mejor. No echen a perder el ministerio. Nuestra exhortación tiene que estar basada en la Biblia. Y entonces, si vamos a exhortar, tenemos que estar alimentados de la palabra de Dios. Tenemos que saber qué es lo que decimos. La Biblia está llena de exhortaciones. Por ejemplo, ¿qué exhortaciones encontramos en los siguientes pasajes del libro de Filipenses? Filipenses 1:27. ¿Alguien que me lo lea? Yo se los leo y ustedes me contestan la pregunta, ¿sale? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cuál? Comportarnos, eso fue lo que puse, que os comportéis como es digno. Hermanos, ya tenemos la lista. ¿Qué es lo que Dios requiere para que seamos dignos de Él? Que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, que comportemos como es digno. ¿Cómo? Como primer lugar, la santidad de Dios. Si queremos exhortar, tenemos que tener esa misma santidad de Dios. Y bueno, tenemos otros, ¿no? En capítulo 2, del 3 al 4. Se los leo y ustedes pongan atención para contestar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es la exhortación? Mirar el bien de los demás es uno, pero al inicio está el otro. Ese también. La exhortación es no hacer nada por contienda, por vanagloria también. Esa es la exhortación. Cuando veamos a los hermanos que se sienten inflados, hay que decirles, no hagas nada por contienda, por vanagloria. Y entonces la característica es con humildad, mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 3:1. Pongan atención, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, para vosotros es seguro. Y para vosotros es seguro. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Cuál es la exhortación? Gozaos en el Señor. Una parte importante de la exhortación es retar. Al exhortar, tratamos de motivar a otros hacia ciertas cosas o actitudes. Por ejemplo, ¿qué nos relata Mateo 28:19
al 20. ¿Se acuerdan? Se los leo. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hacer discípulos, id y hacer discípulos a todos, bautizándolos y enseñando que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. A veces esperamos muy poco, mediten lo siguiente. Trate a un hombre como es y él no cambiará. Trátelo como puede ser o debería de ser y él se convertirá en lo que puede ser o debe ser. Al otro lado de la moneda es esperar demasiado de otros. Al exhortar, es importante evitar ser demasiado exigente. ¿Por qué? ¿Sí? Para que no se desanime, para que el ministerio de la exhortación sea eficaz, para que lo que hagamos sea correcto y Dios utilice a la persona que exhorta y a la persona exhortada para su gloria. Esa es la intención. Dígame si es falso o verdadero. ¿La meta de la exhortación es hacer sentir mal a un pecador? Falso. ¿La meta de la exhortación es decirle cómo puede hacer lo correcto? Hay que darle una buena regañada para que se componga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que antes hay que orar. Nosotros tenemos que orar por el hermano antes de regañarlo. Muchas veces vemos y dice este hermano, esta hermana merece una regañiza, pero no sabemos por lo que está pasando. Y por eso es necesario pedirle a Dios sabiduría para saber y estar en sus zapatos. ¿Es mejor guardar silencio para no ofender a nadie? Falso. Ya dijimos que no. Es responsabilidad de todos exhortar. La exhortación debe estar basada en la palabra de Dios, no en opiniones verdaderas. ¿Esto es falso o es verdadero? Es verdadero. La exhortación debe estar basada en la palabra de Dios. Se debe exhortar con respeto y con ternura. Eso es falso. Tenemos que tener carácter, ¿sí o no? No, hermano, acabamos de decir que no. La exhortación tiene que ser, como dijo nuestro hermano Max, con amor. Hay otra palabra que dijo, con misericordia, con amor y con misericordia. Así tiene que ser la exhortación. Así nos enseñó el Señor. Y nuevamente, para mí, el ejemplo de ese amor y de esa misericordia es a esa pecadora. Y no la condenó. Y le dijo, vete, pero no lo vuelvas a hacer. Ya no hagas esto. Hermanos, nosotros tenemos ese ministerio. Y es un ministerio que Dios nos da a todos. No es opcional. Tenemos que estar al pendiente de nuestros hermanos en Cristo para exhortarnos. Nuevamente, si nosotros no exhortamos a nuestros hermanos, si nosotros no hacemos algo por nuestros hermanos, no estamos honrando a Dios y nuestra comunión con Dios no es tan efectiva. No podemos decir, es que esto sí lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. Pues no me sale. No, hermanos. Nuestra exhortación es la consecuencia de una comunión con Dios. Oramos. Gracias, Dios, por este día. Gracias por esta oportunidad de ver este tema. Ayúdanos a hacer el ministerio que tú nos has dado. Ayúdanos a aprender a exhortar a mis hermanos con esas cualidades para que el ministerio sea efectivo. Úsanos al exhortar a nuestros hermanos. Y mis hermanos que necesitan exhortación, que tu Espíritu Santo los redarguya para que sigamos todos en el camino de Dios y aprendiendo de tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.